Bien, en este video veremos cómo realizar la escritura de PWM en nuestro ATmega328P, en este caso empleando el timer 1 con el que cuenta nuestro microcontrolador. Bien, para esto primero nosotros tenemos que definir ciertas características. Lo primero que vamos a definir es la velocidad de trabajo de nuestro microcontrolador. En este caso, como yo estoy empleando pues un cristal oscilador externo de 16 MHz, yo lo defino aquí con esta con esta función de define fcpu, y lo hago de esta forma, ¿vale? Eso también va a ser importante para definir justamente lo posterior en cuanto a la velocidad de trabajo del timer. También incluiré la librería de control para entradas y salidas de la VR, y otra librería que es de creación propia solamente para realizar algunas modificaciones rápidas en el programa, pero realmente esa librería la podemos omitir si sabemos exactamente cómo realizar estas mismas funciones. Lo explicaré un poco más adelante cuando se requiera. Para esto yo voy a crear una función que llamaré void pwm init. En este caso el PWM es el Pulse Width Modulation, con el cual nosotros podemos obtener una salida de nuestro microcontrolador que irá también en un rango de 0 a 5, pero en este caso también podremos hacerlo modificando el ancho del pulso, pudiendo ir de un ancho de un 0% a un 100%, donde un 100% tendríamos, digamos, todo el pulso, digamos, como en un estado plano, eh, en un nivel de 5 volts, en este caso para nuestro ATmega328P, o menor, con el cual como voltaje promedio nos daría pues diferente nivel de voltaje en función de justamente el ancho del pulso. Entonces para eso nos va a servir esta función, la generación de PWM, para poder controlar diferentes dispositivos de una manera más sencilla que simplemente pues prendiendo y apagándolos de forma manual. Esto es muy útil, de hecho, cuando queremos hacer control de motores. Bien, lo primero que hacemos es ocupar estas funciones con la cual nosotros, tanto TCNT0, TCNT1 y TCNT2, vamos a igualarlas a cero. Con esto lo que yo estoy haciendo es iniciar todos los timers de nuestro microcontrolador en cero. Si por algún motivo no estuvieran en cero, al utilizar el PWM init, yo lo estoy inicializando en cero. Bien, después vamos a buscar la función del timer 1, que en este caso está acá. Timer 0 y timer 2 se configuran de una forma similar, aunque con algunas características diferentes. Y lo primero que vamos a notar es el ICR1, que en este caso el ICR1 es el valor del registro de captura de entrada. ¿Vale? Esto es propio del timer 1, este no existe en los demás timers, entonces también hay que tener cuidado con esta cuestión. Y con este podemos modificar justamente la frecuencia con la cual nosotros podemos obtener nuestra modificación de ancho de pulso, nuestro PWM. ¿Cómo podemos modificar la frecuencia? Bueno, tiene aquí justamente una operación que debemos de seguir, donde tenemos que dividir la frecuencia de trabajo, en este caso la frecuencia de CPU, entre un preescalador que vamos a ocupar, que vamos justamente a mencionar posteriormente cómo es que se configura este preescalador, y también entre la frecuencia que queremos emplear, en este caso de 50 Hz para esta práctica.
esa frecuencia pues obviamente puede variar, puede ser de 50 Hz hasta más o menos unos 2 kHz más o menos. Un poquito más allá de eso puede tener algunos problemas para obtener frecuencias en el PWM un poquito mayores a estos. Entonces pues es más óptimo trabajar en estos rangos, aunque todavía a frecuencias de 1 kHz se comporta de una manera pues correcta. Y después de esto restarle 1, ¿vale? Esta operación ya viene definida viene definida sin despejarse en nuestro datasheet del microcontrolador de la Tmega 328P. Si nosotros realizamos esta operación, nos da un valor fijo, que es este de acá, aproximadamente 311. Por eso es que yo directamente lo configuro así. Si ustedes quisieran realizar una función con la cual ustedes modifiquen ese valor, el ICR1, que recordemos que lo que hace es modificar la frecuencia de PWM, entonces pues ya podrían en su defecto crear una función con la cual introducieran valores diferentes aquí para el preescalador, también con su respectivo cambio en cierta máscara de bits que nosotros veremos más adelante, y sobre todo también aquí en la frecuencia. Ya si utilizaran esta función hipotética, pues podrían variarlo de una forma un poquito más un poco más pues a voluntad, digamos de forma dinámica. Entonces yo ahorita no lo requiero, por eso es que yo lo dejo con un valor fijo de 311. Si se requiriera una frecuencia diferente, pues entonces yo ya podría modificar acá tal vez mi valor sin necesidad de modificar el prescaler. Bien, de aquí yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a modificar en estas dos máscaras de bits el TCC R1A y TCC R1B. En este caso, ¿cómo podemos saber que esta máscara de bits es del timer 1? Por este 1 en el nombre de del registro del contador para este timer, que viene con 1. Los registros asociados al timer 0 y al timer 2 vendrían con un 0 o un 2 respectivamente. Ahora, ¿qué son estos bits que estamos modificando? El WGM10, por ejemplo, el 11, el 12 y el 13 es el Web Generation Mode, Waveform Generation Mode. De esta forma podemos controlar la secuencia de conteo del contador, valga la redundancia. Se puede configurar el contador en función en modo Fast PWM de esta forma, con un tope de conteo en ICR1. Justamente por eso es que modifica la frecuencia de trabajo, porque con esa forma nosotros podemos decir hasta qué tope va a contar el máximo, y así modificando la frecuencia. La actualización del registro de salida de comparación asociado a este registro del contador también se modifica, y la actualización ocurre al inicio del conteo, cuando vuelve a iniciar cada conteo, y también la bandera de desbordamiento del contador ocurre al llegar al tope. Como dijimos, está dada por ICR1, ¿vale? Ahora, la configuración de estos bits WGM10 y WGM1 ocurre en ese registro del contador, en TCC R1A, y para WGM12 y WGM13 ocurre en ese registro de acá, el TCC R1B. Entonces hay que tener cuidado de modificarlo de forma adecuada, ya que en otros timers, por ejemplo, puede no existir este último bit, el WGM13, y hay que tenerlo en cuenta. Todo esto se puede revisar justamente en la datasheet de nuestro microcontrolador. Después de esto, nosotros vamos a modificar ahora en el registro TCC R1B
los siguientes bits: CS10, CS11 y CS12. CSN en este caso será el clock select. Con estos bits nosotros podemos decir cuál será justamente el preescalador de nuestro de la frecuencia de trabajo del PWM, del que les había hablado anteriormente para esta función, ¿vale? Entonces estos dos irían completamente ligados. Para este caso podemos seleccionar la fuente del ciclo de reloj para el timer y el contador que estamos empleando, y pues selecciona en este caso el preescalador. Con esta configuración específica es con la cual nosotros podemos obtener la frecuencia con el preescalador de 1024, que sería simplemente dividir la frecuencia de trabajo del microcontrolador, que son 16 MHz, entre pues el valor de nuestro preescalador, que sería 1024. Y de ahí nosotros ya podemos hacer pues diferentes operaciones. Y eso sería lo básico para en este caso nosotros poder inicializar el registro de nuestro contador del timer 1, con el cual nosotros lo utilizaremos para justamente la función de PWM. Bien, un poquito más adelante vamos a ver lo siguiente. Puesto que nosotros ya logramos configurar adecuadamente nuestro registro únicamente para decirle en qué modo va a trabajar, ahora tenemos que decirle también cómo es que este va a trabajar. Al timer 1 nosotros tenemos asociados 2 bits de nuestro microcontrolador, con el cual este puede trabajar en función del PWM que generemos. Ahora también hay que aclarar algo muy importante: estos 2 bits que van a estar asociados al timer 1 van a trabajar exactamente a la misma frecuencia. No puedes tú modificar la frecuencia en uno y en otro a voluntad. Van a trabajar exactamente a la misma frecuencia. Sin embargo, lo que sí puedes modificar a voluntad en estos 2 pines, justamente a consideración de la modificación que se realice en los registros anteriores, en TCC R1A y TCC R1B, lo que sí pueden modificar es justamente el ancho de pulso, donde cada pin puede tener un ancho de pulso independiente. Y esto lo hacemos de la siguiente forma: una vez ya modificado los anteriores bits en el registro TCCR1A, vamos a hacer una siguiente modificación. En este caso yo estoy creando una función que llamé PWM para B1, para el pin B1, que es el asociado para el timer 1, para salida de PWM del timer 1. Y yo estoy obteniendo un valor de duty, ¿vale? En este caso duty sería justamente el valor que pueden obtener digamos, de ciclo de trabajo. Él quería, por ejemplo, de 0 a 100%. Ahora, ojo, no necesariamente esto tienen que obtenerlo de 0 a 100%. Esto también hay que considerarlo en función justamente también del tope, del límite del ICR1, el que nosotros ya vimos anteriormente acá, ¿vale? Nosotros no podemos tener un duty mayor a este valor, a 311, pues porque entonces estaríamos reiniciando, en este caso, el ciclo de trabajo. Entonces hay que considerar esta cuestión, ¿vale? Ahora, ¿qué estamos haciendo acá? Hay que considerar dos cosas. La primera es qué pasa cuando nuestro duty esté en 0. O sea, que nosotros queramos apagar momentáneamente nuestra salida de PWM de esos pines de B1 y B2. Para eso tenemos que apagar o poner en estado 0 estos pines de acá.
estos bits, perdón, del registro TCR1A, el COM1A1 y el COM1A0. Estos bits son los asociados al pin B1. ¿Vale? Esos bits son el Compare Output Mode, que justamente va a configurar el modo de operación del pin B1. Para la condición específica que yo puse, es que va a desactivar el modo de trabajo de tipo PWM. Va a configurarlo como un modo de trabajo normal. Ojo, también hay que considerar que para que estos pines, tanto B1 como P2, funcionen como salidas PWM, se tienen que configurar anteriormente como salidas. También hay que considerar esto. Y segunda, si nosotros por algún motivo estábamos realizando PWM en estos pines y posteriormente se configura como salida digital normal, hay que también configurar estas hay que configurar estos bits en este modo. Hay que configurar los bits en este modo para evitar justamente que nuestra salida, que ahora va a ser digital puramente, sin el PWM, pues funciona de forma incorrecta, ¿vale? Se tendría que configurar otra vez de este modo. Entonces esto nos va a servir cuando el duty, que sería el ciclo de trabajo, se encuentre en 0%, apagamos directamente o configuramos más bien para que trabaje en un estado normal y no haya salida PWM. Y va a ser el siguiente caso. En realidad, este Digital Write, incluso nosotros podríamos omitirlo o no, ¿vale? Realmente no hay tanto problema con esta parte. Creo que se podría eliminar de acá. Lo que yo estoy haciendo acá es una función similar al Digital Write de Arduino, que yo ya tengo directamente implementada en mi librería que anteriormente les mencioné, que es propia. Lo único que estoy haciendo es que estoy poniendo el valor del bit de la máscara de bits del puerto B en un 0, para que justamente para que funcione en este caso, o más bien para que escribamos en la salida un valor de 0, ¿vale? Pero simplemente igual con no modificar esto una vez después de haber puesto estos a 0, después de haber puesto sus bits a 0, no deberíamos de tener ningún problema, así que también podríamos omitirlo. Después acá tenemos que va a ser el caso donde más veces estaremos, donde el duty no sea igual a 0. En este caso nosotros sí que vamos a configurar ahora los bits de esta forma. Vamos a configurar el bit COM1A1 en 1, ¿vale? Y el bit COM1A0 sigue permaneciendo en 0. Para esa condición, en este caso vamos a configurar la salida de B1. Recordemos que todo esto es para el pin de B1. Lo vamos a configurar ahora sí como salida PWM. Y lo que va a hacer es que la salida va a permanecer en 1, en un estado alto. O sea, está dando 5 volts hasta que el contador que nosotros ya habíamos mencionado anteriormente alcance el valor calculado en el OCR1A, ¿vale? Que va justamente acá. ¿Vale? Que recordemos que también estaba dado justamente por ICR1. Ahora, en este caso OCRA, o bueno, OCR1A, en este caso lo vamos a ver un poquito, lo vamos a ver un poco más adelante, que es justamente acá. En este caso OCR1A nos va a decir justamente en qué momento esta salida se va a poner justamente a 0. Entonces, en función justamente de este valor, que ahorita lo explicaré un poquito más, vamos a decirle en qué momento queremos que ponga esta salida de 1 a 0. De esta forma, ahora sí generando nuestro PWM. Porque lo único que habíamos modificado anteriormente era la frecuencia, pero no el duty cycle, el ciclo de trabajo. Entonces,
De esta forma, con esta función que tenemos acá, nosotros ya simplemente podemos ocupar cierta parte del conteo que da el ICR1, y en función de ese conteo máximo al que va a llegar, OCR1A tiene que tomar un valor de 0 hasta el límite de que va a ser ICR1, que ya lo explicamos aquí anteriormente. Y ese va a ser, digamos, el porcentaje que va a tomar de ese tiempo, de lo que le toma contar a ese valor. Y eso es lo que va a tomar para hacer permanecer el estado de ese pin en 1. Y después de que llegue a este valor que nosotros le dijimos en OCR1A, ya lo pondré en 0, y únicamente se restablecerá otra vez a 1 cuando el contador ICR1 vuelva a 0, vuelva a 0 y de nuevo a contar. De esa forma, ahora sí generando el PWM con un duty cycle dado justamente por OCR1A. ¿De qué forma? Pues es muy sencillo. El OCR1A, recordemos que va a ser en función de ICR1. Por tanto, vamos a poner un ICR1 que vamos a multiplicar por un duty, el cual nosotros vamos a tener en una función de 0 a 100. ¿Vale? Y para en este caso que funcione como porcentaje, tenemos que aplicar una simple regla de 3, donde el duty tenemos que multiplicarlo por ICR1 y después dividirlo entre el valor máximo del duty, que sería en este caso 100. Y de esta forma nos daría justamente cuánto porcentaje del ICR1 o hasta qué parte del conteo del ICR1 vamos a tener OCR1A, y de esa forma también modificando el ciclo de trabajo. ¿Vale? Ahora, esto mismo se va a aplicar para el pin B2, que recordemos que también va a estar asociado al timer 1. ¿Qué cambia? Pues únicamente estos bits de acá, en vez de ser COM1A1, ahora es COM1B1 y COM1B2. Lo demás es exactamente igual. De hecho, también aquí voy a borrar la función de digital write. Lo demás es exactamente igual. Vemos que funciona de la misma forma que lo teníamos anteriormente. Ojo, la modificación ocurre en el mismo registro. Lo único que cambia es el bit que se va a modificar. Y ojo también, el OCR va a cambiar. Para el OCR1A, que estaba asociado al bit, al pin B1, va a ser justamente este, y para el que está asociado al pin B2 va a ser el OCR1B. Tiene exactamente el mismo funcionamiento, la misma lógica de funcionamiento. Sin embargo, hay que recordar esto, que son diferentes en esta cuestión. Uno va a modificar el PWM o el ciclo de trabajo de nuestro pin B1, y otro va a modificar el ciclo de trabajo del pin B2. Y recordemos que ambos van a trabajar exactamente a la misma frecuencia, así que hay que tener cuidado con esta cuestión. Únicamente lo que vamos a poder modificar es el ancho de trabajo a voluntad en esos pines por separado, pero la frecuencia va a ser diferente. Va a ser la misma. Entonces, pues hay que considerar esta cuestión. ¿Vale? Aquí le falta una D. También ahí. Vale. Esto sería todo para como las funciones que fueron creadas para poder justamente activar tanto las salidas de B1 y B2 como salidas PWM, pero únicamente ahorita son funciones. Requerimos de un programa principal para hacerlas funcionar. ¿Vale? Recordemos que aquí tenemos también la función inicial, con la cual inicializamos nuestro timer, que está dado justamente de aquí para acá. Eso va a ser lo necesario para iniciar el timer 1, que es el que va a trabajar con los pines B1 y B2. Y ahora vamos a la función principal, que es donde ya nosotros podemos, donde nosotros ya vamos a poder justamente
por realizar tal cual la función de PWM, porque aquí únicamente son funciones, no realizará nada si es que no las ocupamos, ¿vale? Entonces vamos allá. Aquí yo tengo la función principal. Ahora yo ocupo también aquí una función que yo tengo de mi librería que se llama start, ¿vale? Start en este caso lo que hace es poner todos los pines, configura todos los pines de todos los puertos como salidas. Esto para evitar estados de alta impedancia en los pines. Y también en este caso start lo que hace es configurar configurar los bits de la máscara de bits iniciales para la lectura la lectura analógica, la lectura en el puerto C de señal analógica para algunos pines. Esto ya se vio en un video pasado. Entonces pues esta parte no se va a explicar ahorita, ¿vale? Puesto que ahorita el duty, lo que es el ciclo de trabajo, va a estar dado por dos potenciómetros que van a estar acoplados en C5 y C0, y que esos van a estar dando justamente el ciclo de trabajo para nuestro PWM en B1 y B2. En este caso pues pueden ser independientes, como les había dicho. Para esto lo primero que tenemos que hacer es declarar tanto B1 y B2. Bueno, los bits de la máscara del puerto B, los bits asociados a B1 y B2 tenemos que ponerlos en unos que van a ser salidas en este caso. Y luego yo con esa función estoy también configurando tanto el pin C5 y el pin C0 como entradas analógicas. La diferencia con las entradas digitales normales es que simplemente hay una configuración que yo hago ahí con una máscara de bits de registros que apaga el buffer de comparación digital, únicamente para pues hacer un poco de ahorro de energía, ¿vale? Pero igual si los configuran simplemente como entradas normales, pues tampoco habría de mucho problema, ¿vale? Lo único que hago aquí puede hacer es un poquito más eficiente hacer un poquito más eficiente el código, hablando en términos de gasto de energía. Ahora, yo aquí ya ocupo la función de PWM init, que es justamente la función que creé anteriormente. Y aparte, aquí yo ya tengo esto de acá, el onSignedChar. Tengo dos variables en las cuales pues yo voy a almacenar el valor de la lectura de analógica en estos dos puertos, en 5 y en 0, ¿vale? Ahora, también tal vez se preguntarán por qué en este caso son de tipo char cuando la lectura analógica es de 10 bits, que requeriría en este caso una variable de al menos 10 bits, en este caso pues por ejemplo un int en vez de un char. Y esto es por la función siguiente. Ya en el while 1 voy a decir que el duty 1, que es el que yo voy a asignar para el ciclo de trabajo de B1, va a tener el valor dado por esa función ADC to PWM en 5. ¿Qué estoy haciendo acá? Es una función que también yo tengo en mi librería, que funciona de la siguiente manera. Yo a ADC to PWM le tengo que asignar justamente el pin en el cual yo quiero directamente hacer la conversión de la lectura ADC, convertirlo a ciclo de trabajo, o sea de 0 a 100, para poder ocuparlo en mi PWM. Simplemente es facilitar un poco las cosas. Es tan simple como esta función. Lo que hago es que dentro de la variable dentro de la función, perdón, yo estoy creando dos variables, un duty y una lectura. En este caso lectura pues iba a ser de un tamaño de 16 bits, por eso es que es de tipo onSignedInt. El duty ya no, solamente va a ser una variable de 8 bits, que es la más pequeña. Lo que ya hago en este caso, lectura,
aquí en lectura es simplemente realizar una lectura analógica en el pin que yo estoy especificando. Para nuestro propósito general, pues puede ser en C5 o C0, para el programa que teníamos anteriormente. Esto de la lectura analógica también ya se explicó en un video anterior, así que pues no voy a detallar un poquito más esta parte, debido a que pues eso ya se explicó más a fondo en el video anterior. Solamente lo que hago acá es obtener directamente el valor de 10 bits de la lectura de la lectura analógica en nuestro puerto, en el pin del puerto asociado, por ejemplo, pues C0 o C5 para el programa principal. Luego, para obtener el valor de duty, yo lo que hago es que directamente la función de lectura, perdón, la variable de lectura, lo voy a dividir entre 10.23. De esta forma, yo lo que estoy haciendo es que ese valor que va de 0 a 1023 de mi lectura analógica, lo estoy dividiendo entre 10.23 para dejarlo en términos de 0 a 100. ¿Vale? Y así yo pueda emplearlo como un duty cycle. Ahora, en caso de que por algún motivo, algún error en lectura o algo pasara, el duty cycle fuera mayor a 100, ¿vale? Que no debería de pasar. Lo que yo estoy haciendo aquí es truncar el valor. Estoy diciendo que en caso de que duty cycle por algún motivo sea mayor a 100, siempre el valor de duty sea simplemente igual a 100. Esto debido, o esto más bien para evitar que el duty cycle pues pueda llegar a un valor mayor a 100 y por tanto mayor al de ICR1, y pueda terminar reiniciando el PWM, que es pues justamente un comportamiento indeseable que no querríamos en nuestro programa. Y lo que hace esta función es que ya después de hacer todo ese cálculo, regresa al programa principal el valor de duty. Y vean que duty en este caso ya es una variable de 8 bits, ya no es de 10. Por eso es que aquí en el programa principal ya estoy ocupando pues variables de 8 bits. Y eso es justamente lo que hace la función, que al final pues el valor de la lectura analógica en el puerto C5 lo va a almacenar en duty 1, y la lectura del puerto C0 lo va a almacenar en la variable duty 2. Ahora yo voy a ocupar las funciones de PWM en B1 y PWM en B2, dándole como valor de entrada duty 1 y duty 2. Recordemos justamente, es un poco más arriba, acá, que recordemos justamente que lo ocupaba para modificar el valor de OCR1A y OCR1B respectivamente, que eran quienes van a controlar justamente el ciclo de trabajo de nuestro PWM. La frecuencia no, recordemos que esa la controla ICR1, ¿vale? Bien, y yo aparte tengo otra cosa que estoy haciendo para confirmar que efectivamente yo estoy trabajando con PWMs diferentes, ¿vale? Yo digo que si únicamente duty 1 es mayor a 50, ¿vale? Es que sería en este caso pues un poquito mayor al 50%. Yo lo que estoy diciendo aquí es que un bit o un pin que yo también asigné acá, que de hecho igual y aquí faltaría, lo voy a poner también para evitar problemas desde ERB. Yo voy a decir que que justamente el pin B5 de mi puerto B también funcione como salida. En este caso yo le voy a decir que lo ponga, que ponga este pin, el B5 en estado alto. Si yo tuviera un LED, por ejemplo, conectado a esta salida, pues se prendería. Y si no, que lo ponga en estado bajo, o sea, que lo apague. Recordemos que estas funciones, por ejemplo, como lo que es Digital Write, vienen en la librería que yo estoy empleando.
pero perfectamente se pueden utilizar funciones típicas de C para cambiar, para modificar en este caso el valor en el port bit de este bit, el asociado al del pin B5. De todas formas, por ejemplo, acá, yo a pesar de que estoy inicializando pues todos los de que estoy inicializando todos los puertos como salidas, igual pues no está de más hacer esto, ¿vale? Siempre puede ser que por algún motivo hayamos olvidado que la dejamos como entradas, y pues con esto ya estamos asegurando que lo dejamos como salidas. Vale, y eso es el programa principal. Realmente no es tanto. Entre funciones y el programa principal realmente no es tanto. Voy a compilarlo. ¿Vale? Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar aquí la función de step into del debugger, para que justamente vean qué es lo que está pasando pues en cada parte. Vean que aquí, por ejemplo, start, lo que yo estoy haciendo aquí, entre algunas otras cosas, estoy justamente configurando todos los puertos como salidas. Aquí vemos las instrucciones. Luego salta una función que es onADC, donde aquí yo estoy configurando los bits de tal forma que pueda utilizarlo para hacer lectura analógica. Esto ya se explicó en su video respectivo. Luego, pues aquí yo ya configuro los pines como salida. Los pines específicos los configuro como salida. En pin mode yo aquí los estoy configurando los pines C5 en este caso. Lo voy a configurar como una entrada que permita lectura analógica. Vean que realmente el único cambio que hay aquí es que voy a configurar ese pin pues como entrada, y aparte estoy activando el DIDR en DIDR0. Estoy activando un bit específico a ese pin que me va a desactivar el buffer del umbral de comparación digital. Eso mismo va a hacer con el pin C0. ¿Vale? Luego de aquí salta mi función de PWM init, que justamente lo que hago aquí es activar todo esto. Todo lo que ya les había contado. Vamos a ir un poquito más rápido. Ahora también importante. Vamos a esperar a que termine. Ahí está. Ahora, si nosotros buscamos aquí en nuestro en el contador asociado aquí al timer counter del contador 1, vean que aquí ya hizo justamente la modificación que nosotros le pedimos. Vean que aquí de TCCR 1A y TCCR 1B lo modificó en función de lo que nosotros ya le dijimos ahorita. ¿Vale? Hay que ver justamente cuáles fueron los bits que modificó y con los cuales ya está trabajando. Vean que aquí hizo modificación en el WGM1, en CS1, en función de lo que nosotros ya le habíamos dicho que queríamos trabajar. Entonces pues vean que también, y también en ICR1 también lo modificamos. Lo mismo va a ser en este caso para aquí está haciendo la función de lo que les había comentado. Ahora ojo, de aquí ya no vamos a poder pasar en el debugger, a menos que yo hiciera aquí alguna función de activación para el bit de ADSC, que es donde ya obtendríamos la lectura. Sin embargo, pues de aquí lo importante era justamente ver esto, que efectivamente se están modificando los bits pues que queríamos, ¿vale? Los bits en los registros. Ahora, yéndonos ya a la simulación, vamos a detener esto. Aquí tenemos la simulación para nuestro sistema. Vean que yo
a las salidas tanto B1 como B2, conecté estas salidas directamente a mi osciloscopio de Proteus. Y también pues aquí yo tengo conectados mis potenciómetros de la forma correcta, ¿vale? Al iniciarlo, voy a ver lo siguiente. Vean que yo ya tengo acá generado un PWM. Y yo puedo modificar ese PWM en ambas salidas. De hecho, ahorita no son similares, son ligeramente diferentes. Yo los puedo modificar en función del valor de este potenciómetro. Por ejemplo, este potenciómetro del que está conectado a C0 va a modificar el de la salida B2, que es este azulito. Vean que, perdón, es este amarillo de acá. Es que estoy moviendo el potenciómetro que no era. Sí, ese es el azul. Disculpen, Vean que, por ejemplo, yo si lo bajo completamente, la salida directamente es 0. La salida de PWM es 0, porque aquí ya tenemos un valor de 0. De hecho, si ponemos el cursor acá, nos marca que tenemos 0 volts. Y conforme vayamos aumentando, el PWM también pues va creciendo justamente el ancho de pulso, hasta poder llegar a un valor completo del 100% acá. Y vean que el ancho de pulso, el ciclo de trabajo, no se modifica en la otra, no se modifica en este caso en la otra entrada, perdón, en la otra salida. En este caso en B2. Si era para B2, nada más voy a rectificar rápidamente. No, de hecho ese es para B1. El B1 es la amarillita y el B2 es el azul. Ahora, para la otra función que yo tenía para el Duty 1, recordemos que en cuanto fuera mayor a 50 se nos iba a prender un LED. Y es justamente lo que vamos a ver para que vean que se modifica en diferente posición acá, ¿vale? Vean que cuando yo ya supere aquí el 50%, mi LED se va a prender. Y también aquí yo puedo ponerlo de 0 a 100. Lo que sí vamos a notar es que aquí la frecuencia de trabajo, ojo, siempre va a estar exactamente, o siempre va a ser igual en ambas salidas, ¿vale? Y la frecuencia pues va a estar dada por el ICR1, como ya mencionamos anteriormente, ¿vale? Bien, espero que el video haya sido suficientemente explicativo y nos veríamos en un próximo video.